Vamos a dar inicio a este cafecito. Un cafecito que por la importancia no lo quise dejar para después. Es lo de crédito diésel. Con el cambio que hubo del crédito diésel, creo que es rápido, no nos debe llevar mucho tiempo, pero creo que es muy importante que tengamos certeza de qué es lo que debemos de hacer con el crédito diésel, ¿no? Y vamos a comenzar entonces. Primeramente, vamos platicando un poquito de los fundamentos legales de este estímulo. ¿Dónde está? Está en la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí es donde nace el estímulo fiscal, ¿no? También tiene que ver la ley del IEPS, porque ahí es las causas que originan el estímulo, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos en la ley del IEPS. También tiene mucho que ver la ley del impuesto sobre la renta, porque en la ley del impuesto sobre la renta pues tenemos las obligaciones sujeto de pagos provisionales, de anuales y de retenciones de ISR, que es lo que tiene que ver con el crédito diésel. También una parte muy importante y fundamental de la aplicación de este crédito diésel está en la resolución de facilidades administrativas, porque hay particularidades de la aplicación. Como siempre comentamos y siempre decimos, acuérdense que lo que es la ley general, voy a decir que la ley de ingresos y la ley del IEPS y la ley del ISR, estas tres, son las leyes generales. Y la resolución de facilidades administrativas es una ley particular que le aplica únicamente a ciertos contribuyentes, ¿no? Esa es la diferencia entre una ley general y una ley particular. La ley general le aplica a todo el mundo, la ley general le aplica a todo el mundo, la ley particular específicamente a un sector de contribuyentes, ¿no? Entonces, necesitamos estar muy pendientes. Siempre una ley particular va a estar por encima de la ley general, porque precisamente la ley particular nace para excepcionar lo que la ley general dice, ¿no? ¿Dónde está el estímulo? Está en el artículo 16 de la ley de ingresos, ya lo habíamos dicho, ¿no? En el artículo 16 de la ley de ingresos, ahí es donde está el estímulo. Pero aquí una de las cosas importantes y que muchas veces confundimos o creemos que lo hacemos bien, pero en realidad tenemos una cierta limitación, es precisamente que en ley de ingresos, aunque hay un solo crédito diésel, los beneficiarios de ese crédito diésel son diferentes contribuyentes. Por ejemplo, en la fracción 1 del artículo 16, hablan de contribuyentes que realizan actividades empresariales. ¿Qué actividades empresariales? Las que el Código Fiscal de la Federación me define. Las actividades comerciales, las actividades industriales, las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, todos ahí caben en la fracción 1. Pero específicamente para las empresas, que aquí lo puse como agapes, pero realmente es para las empresas de la actividad agrícola y ganadera, tienen un tratamiento especial que me diferencia al de la fracción 1. Las agapes tienen un tratamiento especial. Luego viene una fracción 3, que es para los agapes también, pero en materia de devolución. O sea, derecho a devolver, no a acreditar, sino a devolver la parte del crédito diésel, que ahorita vamos a ver un poco de ello. Y luego viene una fracción 4, que es para el transporte público de personas y carga. Fíjense bien, estamos hablando de transporte público de personas y cargas. No estamos hablando de que sean transportistas. Estamos hablando de personas que para realizar su actividad tengan que transportar a personas o tengan que transportar carga, ¿sí? Entonces, fíjense bien, la fracción 1 y la fracción 4, la forma en que se determina el estímulo es muy diferente a la forma en que se determina el estímulo en los agrícolas y ganaderos. Son muy diferentes. Pero el hecho de tener actividades empresariales o transporte público de personas y carga también me da el derecho a tener el crédito diésel. Voy a dar un ejemplo así burdo, pero por ejemplo, si aquí en el despacho nosotros tuviéramos una camioneta, una Urban,
que la Urban utiliza diésel, pues nosotros como despacho también tuviéramos derecho a la aplicación del crédito diésel, pero determinando el crédito diésel de una manera diferente al como lo determinan las AGAPES, por el diésel que utilicemos en esa Urban. Entonces, fíjense bien, si un hotel que cae dentro de la fracción 1 de actividades empresariales, si un hotel para las calderas, por ejemplo, tiene que usar diésel, pues ese hotel también tiene derecho al crédito diésel. Nada más que, insisto, la forma de determinarlo es diferente. Les digo más o menos así rapidito cómo se determina el crédito diésel para la fracción 1 o la fracción 4. La autoridad cada semana publica un factor. Ese factor se multiplica por la cantidad que está en el artículo 2 de la ley del IEPS y eso me da una cantidad. Esa cantidad es el monto al crédito diésel que tengo derecho. Esa cantidad la tengo que multiplicar por el número de litros que consumí en la semana que corresponde al factor que está publicando el SAT. Y ese es mi estímulo, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con esto, porque aquí lo que quiero dejar claro es que todas las empresas que utilicen diésel en su proceso productivo tienen derecho al estímulo del crédito diésel. La manera de determinarlo es diferente, nada más. Entonces, eso que quede bien claro, por favor. Ahora bien, ¿qué me dice la fracción 1? Precisamente lo que estamos viendo. La fracción 1 del artículo 16 me dice, se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, todas las actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en que adquieren el diésel o el biodiesel y sus mezclas, ingresos totales anuales para efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos. Fíjense bien, este es un requisito adicional que nació en el 2020. En el 2019 no existía este requisito del tope de los 60 millones de pesos. Nació en el 2020. ¿Esto qué me dice en primera instancia? Pues me dice que aquellas personas que excedan los 60 millones de pesos de ingresos para efectos de impuestos sobre la renta en el año, pues ellos no tienen derecho al crédito diésel. Eso es en primera instancia. ¿Y qué me sigue diciendo? Y me sigue diciendo, y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos. Fíjense cómo esta fracción me exceptúa los vehículos. ¿Por qué me exceptúa los vehículos? Pues porque los vehículos están en otra fracción, que es la fracción 4 que ahorita veíamos, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste el estímulo? Consiste en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiesel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles en los términos del artículo 2, fracción 1, inciso D, numeral 1, inciso C, o numeral 2, según corresponda el tipo de combustible de la ley del impuesto especial sobre producción y servicio, así como el acreditamiento del impuesto que se refiere al numeral citado que se haya pagado la importación. Acuérdense que hoy por hoy el diésel o los combustibles en general los podemos adquirir de dos medios. Uno, en compra local. Dos, a través de la importación de esos combustibles, ¿no? Entonces, si yo lo compro localmente el diésel, pues ahí pago un IEPS. Si yo importo diésel, al momento de la importación voy a pagar el IEPS. Entonces, esa es la forma en que determinamos. Ahora, fíjense bien. El monto que se acreditará, me dice el segundo párrafo en la fracción 1, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de, y viene todo el cálculo que les platiqué ahorita, de que se publica cada semana y luego se multiplica por el monto que viene en la ley del IEPS, y ese es mi crédito diésel por cada litro que consumo. Pero en esta fracción 2 me habla de las actividades agropecuarias o silvícolas. ¿Qué abarcan las actividades agropecuarias o silvícolas? Agricultura, ganadería y silvicultura. Fíjense cómo aquí, aunque dijimos agapes, no entra pesca, ¿eh? Es nada más agricultura, ganadería y silvícolas. ¿Qué me dice este segundo párrafo, este segundo inciso?
Me dice, las personas dedicadas a actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a esas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiesel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal del diésel o el biodiesel y sus mezclas en las estaciones de servicios, incluido el IVA, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. O sea, en lugar de aplicar el factor que publica cada semana el SAT y luego multiplicarlo por la cantidad que viene en la ley del IEPS y luego multiplicarlo por el número de litros, en lugar de hacer todo esto, lo que voy a hacer es, voy a agarrar el valor que viene en la factura o en el pedimento, incluyendo el IVA, y lo voy a multiplicar por el factor de 0.355. Y ese será el monto del crédito diésel al que tengo derecho. ¿Sí? Fíjense cómo todas las demás actividades empresariales son diferentes la forma de determinar el crédito diésel, ¿no? Ahora bien, fíjense cómo aquí está un ejemplo de una factura. Una factura que contiene, déjenme cambiar un poquito esto porque ahí está. Fíjense cómo aquí está una factura por 6,000 litros de diésel. Fíjense cómo el precio del litro es 18.6276 más IVA. El monto del subtotal son 111.765.60. Y luego viene el IVA y el total. No más que si se dan cuenta, si yo agarro el subtotal y lo multiplico por el 16%, no me va a dar estos 17.534.40. Voy a decir que el subtotal por el 16 no cuadra con el IVA. ¿Y eso por qué es? Pues porque fíjense bien, en estos 111.765.60, que es el subtotal, ¿qué incluye? Incluye 32.640 pesos de IEPS, que se determina, este IEPS se determina de conformidad con el artículo 2, fracción 1, inciso D, numeral 1, su inciso C, donde me dice que son, fíjense bien, por cada litro de diésel que yo pago, hay 5.44 pesos de IEPS. Entonces, si hay 5.44 pesos de IEPS por los 6,000 litros, pues hay 32.640 pesos de IEPS. En estos 111.765.60 hay 32.640 pesos del IEPS federal, lo voy a llamar así. Porque también hay un IEPS que le llamamos un IEPS estatal, que ese se determina de 0.3626 centavos por cada litro. Por los 6,000 litros, pues me da 2.175.60. Y fíjense bien, de estos 111.765.60, 32.640 más 2.175.60, o sea, de esos 111.765.60, 34.815.60 son impuestos, son IEPS. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo resulta bastante caro el IEPS en los combustibles, ¿no? Ahora bien, la base del IVA proviene del subtotal sin el IEPS del artículo 2A, o sea, sin este IEPS que estamos viendo aquí, el de los centavitos, ¿sí? Yo voy a tomar 111.765.60, que es el subtotal, menos los 2.175.60, el IEPS estatal, y me da 109.590. 109.590 por el 16% me da el IVA que tengo en la factura de 17.530.40. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, lo que me dice la fracción 2 del artículo, 16 de la Ley de Ingresos, me dice que el punto 35.5, o sea, el factor que vimos ahorita, el 0.355, se lo vamos a aplicar al monto del total de la factura, pero sin incluir el IEPS estatal. Entonces, para eso, yo tengo que agarrar el monto total de la factura, los 129.300 pesos, restarle el IEPS estatal, y esa va a ser la base a la que le voy a aplicar, aquí abajo ya lo vemos, la base por el factor del punto 355, y estos 45.129.16 es el crédito diésel
que tengo derecho a aplicar contra mis impuestos. ¿Ok? Si sacan una proporción, verán cómo los 45,129.16 representan el 34.9% del total de la factura. O sea, es una cantidad muy importante el crédito diésel para las empresas agropecuarias y silvícolas. Es muy, pero muy importante, ¿sí? Por eso es que estamos analizando este estímulo de manera particular, ¿no? Ahora bien, aquí es lo que les decía ahorita. El artículo 2 de la ley del IEPS, en la fracción 1, inciso D, subinciso C, aquí me habla de los 5.44 pesos por litro, ¿sí? Que esta no es poca cosa, ¿eh? O sea, 5.44 pesos por litro, pues es lo que hace que represente 32.640 pesos del IEPS federal. Y aquí en el artículo 2A está en la fracción 3, 36.26 centavos por litro, que ese le llamamos que es el IEPS estatal, que es el que determinamos aquí, ¿no? Los .3626 por los 6,000 litros y ese es el IEPS estatal. Aquí está el sustento de lo que veíamos ahorita. Aquí nada más es como un ejemplo del papel de trabajo que debo de realizar para poder determinar mi crédito diésel de manera correcta, ¿no? Aquí es donde pongo la factura, el número de litros, el precio, el subtotal, el IVA, el total, el IEPS estatal, ¿sí? El total que me queda y la base, que es el total menos el IEPS estatal, sobre el que le vamos a aplicar el 35.5%, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo nada más de un papel de trabajo. Ay, perdón. No se me espanten los que están aquí en la oficina, ¿eh? No es coronavirus lo que tengo. Ahora bien, el inciso 3 es el que me habla de la devolución del estímulo. Pero fíjense cómo esa devolución del estímulo es algo muy... que hay que trabajar mucho para obtener muy poco. Fíjense bien, esa devolución es únicamente para aquellas empresas agropecuarias o silvícolas, ¿sí? Que pueden solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicio que tuvieran derecho a acreditar, pero que no lo acreditan por una simple razón, porque los que tienen el derecho son aquellas empresas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a 20 veces el valor de la UMA, ¿sí? Vigente en el año 2019 por cada socio. O sea, son súper mega chiquitos estos los que tienen derecho a solicitar. O sea, los que están totalmente exentos de impuestos sobre la renta son los únicos que pueden solicitar la devolución del IEPS. Y fíjense lo que pueden solicitar, 747.69 pesos mensuales. O sea, 747 pesos mensuales, pues ni el trámite de solicitar la devolución, ¿verdad? Y si fuera una persona física, puede solicitar en devolución hasta 1.495.39 pesos mensuales, siempre y cuando sea una persona física que esté totalmente exenta. Si está totalmente exenta, pues no tiene contra qué aplicar el estímulo, ¿verdad? Entonces lo puede solicitar en devolución, pero les digo, son cantidades súper micro pequeñas, pues que la verdad no veo como una buena opción solicitar esta devolución, ¿no? Ahora bien, el inciso 4, que es el de los de transporte que les decía ahorita, fíjense lo que me dice este inciso 4. Me dice, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieren diésel o biodiesel y sus mezclas para consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, así como el transporte turístico. ¿Y en qué consiste? En permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS, que es lo mismo que ya veíamos ahorita. Pues es como la fracción 1, pero este es exclusivamente para transporte. Acuérdense que la fracción 1 lo que hacía es excepcionarme, aquí dice, excepto vehículos, ¿verdad? ¿Por qué me excepciona la fracción 1 los vehículos? Pues porque ese tienen un tratamiento especial en la fracción 4. Ok, ahora, fíjense bien.
Para 2020 hay que ver la resolución de facilidades administrativas, ¿sí? ¿Por qué se volvieron muy importantes? Esta resolución de facilidades administrativas se publicaron el 18 de febrero del 2020, ¿sí? ¿Por qué se vuelve importante, les digo? Pues porque fíjense bien, el artículo 16, ¿sí?, me dice que hay una limitante para personas físicas o morales que obtengan ingresos hasta 60 millones de pesos en el ejercicio en que adquieran el BRIS, ¿sí? A pesar de que se define una limitante, dicho artículo nos deja en un estado de incertidumbre, ya que no nos aclara qué sucedería en caso de rebasar los ingresos señalados. O no nos aclara tampoco decir, a ver, en enero yo tengo un ingreso de 10 millones, por lo tanto tengo derecho al crédito diésel porque no rebaso los 60 millones. En febrero tengo 20 millones, pues tengo derecho al crédito diésel, pero llegó octubre y tengo 65 millones de pesos de crédito diésel. Técnicamente, lo que tuviera que hacer si me quedo con solamente la ley de ingresos, pues me tuviera que regresar a enero y lo que acredite en enero, pues pagarlo con dinero porque resulta que ya excedí los 60 millones, entonces no tengo derecho, pero no tengo derecho en todo el año, ¿sí? Eso es lo que nos deja incertidumbre, porque la ley de ingresos no nos aclara qué pasa en el momento en que yo no rebaso los 60 millones y que en el transcurso del ejercicio llegado un mes lo rebaso. Entonces, afortunadamente, en la resolución que se publicó el 18 de febrero, nace una regla, bueno, se publica la regla 1.14, donde la autoridad nos define qué debemos de hacer los contribuyentes que sean de los 60 millones en el ejercicio en curso. Y fíjense lo que me dice esta regla. Esta regla 1.14, insisto, me dice, los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en términos del artículo 74, que obtengan en el ejercicio fiscal ingresos totales anuales para efectos de impuestos sobre la renta menores a 60 millones de pesos, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere dicha disposición contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importen o adquieran combustible, o contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio. Fíjense bien, la ley de ingresos me dice que puedo acreditar el crédito diésel contra el ISR propio causado en el ejercicio en la anual, ¿sí? Esta regla 1.14 ya me amplió contra las retenciones del ISR. Si no existiera esta regla, yo únicamente pudiera acreditar el crédito diésel en el ISR causado en la anual, pero no contra los pagos provisionales, no contra las retenciones del ISR. Con el nacimiento de esta regla, ya me dice que lo puedo hacer contra el ISR causado en el ejercicio o contra las retenciones del ISR, ¿sí? Y luego sigue diciendo, los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior también podrán optar por aplicar el acreditamiento del estímulo mencionado contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio. O sea, sí que con esta regla ya me permite contra el ISR anual, contra el ISR retenido o contra el ISR determinado en pagos provisionales. ¿Por qué es bien importante que sea contra pagos provisionales? Porque la mecánica de la determinación del impuesto en este tipo de contribuyentes, el impuesto se paga en los pagos provisionales, no se paga en la anual, porque cuando llego al último pago provisional, pues tengo los ingresos de enero a diciembre, tengo las deducciones de enero a diciembre que son iguales a la del anual. Entonces el impuesto se paga en los provisionales, no se paga en la anual. Si no me deja aplicar el beneficio contra pagos provisionales, pues entonces este beneficio se vuelve inservible para los contribuyentes, porque nunca voy a tener impuesto en la declaración anual, salvo que opte por coeficiente de utilidad, ¿no? Que esa es otra cosa que ahorita veremos, ¿sí? Pero afortunadamente, con la regla 1.14, me deja efectuar el acreditamiento contra el impuesto en la anual, contra las retenciones del ISR y contra los pagos provisionales. Pero fíjense cómo hasta aquí la regla no me dice qué pasa con los 60 millones de pesos. Sigue diciendo esta regla. Los contribuyentes consideran como ingreso acumulable para los efectos del ISR
el estímulo a que hace referencia la presente regla en el momento en que efectivamente lo acrediten. O sea, hace que la propia regla considera que el acreditamiento que haga es un ingreso acumulable para efectos de impuestos sobre la renta. O sea, te doy un estímulo, pero me pagas impuestos sobre el monto del estímulo que te estoy dando, ¿no? Ahora, fíjense cómo se vuelve bien importante este párrafo. Dice, para los efectos del artículo 16, apartado fracción 1, primer párrafo de la Ley de Ingresos, cuando los ingresos totales anuales obtenidos por los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de la presente regla excedan en cualquier momento en el año de tributación de la cantidad de 60 millones de pesos. O sea, aquí ya me está contemplando qué pasa si en el transcurso del ejercicio en algún momento excedo los 60 millones, que en la Ley de Ingresos no me dice nada, ¿sí? Entonces, aquí me dice, dejarán de aplicar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere esta regla contra las retenciones de ISR efectuadas a terceros o contra los pagos provisionales del ISR. Pero fíjense cómo me dice, ya no lo vas a poder acreditar contra las retenciones de ISR o contra los pagos provisionales. Ahora, para determinar el monto de los 60 millones de ingresos totales anuales a que se refiere el primer párrafo de esta regla, no se considerarán los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. O sea, hace que en los 60 millones no voy a considerar los ingresos por venta de activos fijos o activos fijos y terrenos, ¿no? Va, seguimos. Ahora, los contribuyentes que inician actividades podrán aplicar lo dispuesto en el primer y segundo párrafo de esta regla cuando estimen que sus ingresos totales anuales no excederán el monto establecido de los 60 millones de pesos, ¿no? Ok. Ahora, también me aclara la regla. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto citado de los 60 millones, van a dividir los ingresos obtenidos entre el número de días que corresponde al periodo. O sea, si yo inicié en mayo, voy a decir, voy a sumar los ingresos de mayo a diciembre, lo voy a dividir entre el número de días de mayo a diciembre y luego lo voy a multiplicar por 365 días. O sea, voy a anualizar mi ingreso. Y si la cantidad obtenida excede de los 60 millones, entonces no podremos obtener la facilidad del primer y segundo párrafo de esta regla. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, ya con ejemplos. Aquí tengo enero, y en enero yo tengo ingresos acumulados de 25 millones. Entonces, aquí aplico estímulo. Febrero, tengo un ingreso acumulado de 45 millones. Aquí aplico estímulo. Marzo, tengo ingresos acumulados de 65 millones. Aquí aplico estímulo, aunque haya rebasado los 60 millones. Porque la regla me dice que a partir del periodo siguiente al mes en que rebasé los 60 millones, ya no puedo aplicar estímulo. Entonces, en abril, pues ya no tengo por qué aplicar estímulo, ¿verdad? O sea, pierdo el estímulo porque en este mes rebasé los 60 millones, por lo tanto, en el siguiente pago provisional o en el siguiente periodo, ya no tengo derecho a aplicar estímulos. Ahora bien, ¿qué se vuelve muy importante aquí? Aquí se vuelve muy importante esta regla de facilidades administrativas, la regla 1.3, ¿sí? Esta regla 1.3 me da una posibilidad. Esta regla 1.3 me da una posibilidad muy importante, ¿sí? Fíjense bien lo que me dice esta regla 1.3. Acuérdense, la regla general me dice que los contribuyentes deben de realizar pagos provisionales de manera mensual. Esa es lo que me dice la regla general. Pero esta regla, que es particular, me dice que los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agapes, que cumplan con sus obligaciones en términos del artículo 74 de la ley del ISR, podrán realizar pagos provisionales semestrales del ISR. O sea, si yo, contribuyente, elijo, ¿me quedo con la regla general que dice mensual o me cambio a semestral? ¿Sí? Yo elijo. ¿Sí? Yo les preguntaría,
¿Qué es más conveniente, mensual o semestral? Yo siempre lo voy a decir, para efectos del ISR propio, que es este que estamos hablando, siempre va a ser mejor semestral, siempre. Simplemente desde el punto de vista administrativo, no va a ser nunca lo mismo presentar 2 pagos provisionales en el año que presentar 12. O sea, desde ese punto de vista, ¿no? Ahora bien, muchos contribuyentes creen que si presentan el ISR semestral, entonces el IVA, o sea, los saldos a favor de IVA también tienen que ser semestrales. Y eso no es correcto. Yo puedo tener ISR propio semestral y puedo tener IVA mensual. ¿Dónde me dice eso? Sigamos leyendo esta regla. Fíjense bien, esta misma regla me dice, asimismo, las personas físicas y morales dedicadas a las actividades a que se refiere esta regla, que opten por realizar pagos provisionales de ISR en forma semestral, podrán, fíjense cómo esto es otra opción. Aquí ya opté por pago semestral. Estos que optamos por pagos semestrales podrán enterar las retenciones de ISR a terceros en los mismos plazos en que realicen sus pagos provisionales de ISR. ¿Esto qué quiere decir? Dividamos mis obligaciones. ISR propio, ISR retenido. Aquí lo que me dice el segundo párrafo es, el primer párrafo me dice, el ISR propio lo puedes hacer semestral. Ok. El segundo párrafo me dice, si tú elegiste el ISR propio semestral, las retenciones de ISR puedes optar por semestral también. Ah, pero puedo optar, pero puedo no optar. O sea, sí que yo puedo dejar mi ISR propio semestral y mi ISR de retenciones, puedo optar por semestral o puedo no optar por semestral. Y si no opto por semestral, entonces ¿cómo quedan? Pues mensuales. ¿Sí me expliqué? O sea, yo puedo tener ISR propio semestral y retenciones de ISR semestrales o mensuales. ¿Sí? Y fíjense lo que me dice el tercer párrafo. El tercer párrafo me dice, lo dispuesto en el párrafo anterior. ¿Qué es lo del párrafo anterior? Lo de las retenciones de ISR. Eso es lo que está en el párrafo anterior. Será aplicable siempre que las personas físicas y morales dedicadas a las actividades a que se refiere esta regla, que opten por realizar pagos provisionales de ISR en forma semestral. ¿Por qué tienen que haber optado por ISR en forma semestral? Porque estos son los que pueden optar por esto. Presenten en el mismo plazo la declaración correspondiente al IVA. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que yo puedo tener ISR propio semestral, yo puedo tener retenciones de ISR semestrales, y si elegí eso, ¿cómo va el IVA? Semestral también. Pero puedo tener retenciones de ISR mensuales, y si elegí retenciones de ISR mensuales, ¿cómo va el IVA? Mensual. ¿Sí me explico? Esto me da una combinación importante. Fíjense lo que me sigue diciendo la regla 1.3. Me sigue diciendo que tengo que presentar una actualización de obligaciones dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución para cambiar mi periodicidad, ¿sí? de los pagos provisionales, ¿no? Ahora bien, fíjense cómo me queda esto, cómo nos queda. Yo puedo tener, para efectos de pagos provisionales, yo puedo tener mensual todo, o sea, el ISR propio, las retenciones de ISR y las retenciones de IVA, y el IVA de manera mensual, ¿sí? Pero también puedo tener semestral todo. ¿Qué es semestral todo? El ISR propio semestral, las retenciones de ISR y de IVA semestral, y el IVA semestral también. O bien, puedo tener mis pagos provisionales de una forma combinada. ¿Cómo combinada? Semestral el ISR propio y mensual el IVA y las retenciones de ISR e IVA. ¿Sí? Yo creo que esta opción de combinado es la opción que más le conviene a las empresas. ¿Y por qué les conviene más esta opción a las empresas? En primer lugar, porque administrativamente es mucho más sencillo.
En segundo lugar, porque no pierdo el beneficio de estar solicitando las devoluciones de IVA de manera mensual. Y en tercer lugar, porque me da mejor chance de aplicar el estímulo del crédito diésel. Y fíjense cómo aquí puedo demostrarles que tengo una mejor chance de aplicar el beneficio del crédito diésel. Imagínense que yo tengo pagos provisionales semestrales. Ya vimos acá atrás qué pasa si tengo pagos provisionales mensuales. Si tengo pagos provisionales mensuales, fíjense cómo en abril ya pierdo el estímulo. Pero si tengo pagos provisionales semestrales, fíjense cómo en el periodo de enero-junio yo tengo ingresos acumulados de 59 millones. Aquí aplico estímulo, ¿sí? En el periodo julio-diciembre tengo ingresos acumulados de 165 millones. Aunque tenga 165 millones de ingresos, aplico estímulo porque la regla me dice que a partir del siguiente pago ya no pudiera aplicar el estímulo. Por lo tanto, fíjense cómo aquí, a pesar de que tengo 165 millones de ingresos, tengo crédito diésel en todo el año. Sí y solo sí tengo pagos provisionales semestrales. Si tengo pagos provisionales mensuales, entonces pudiera estar en un supuesto como este que vimos ahorita, donde en cierto mes que rebaso los 60 millones, pues ya pierdo el beneficio. Otro ejemplo que pudiéramos encontrarnos es este. Yo tengo ingresos en el periodo de enero-junio por 69 millones. Aquí aplico el estímulo, pero en el julio-diciembre ya no aplico el estímulo porque aquí rebasé los 60 millones y en el siguiente periodo ya no puedo aplicar el estímulo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el hecho de tener pagos provisionales de ISR propio me puede dar un beneficio de alargamiento de la aplicación del crédito diésel. ¿Cómo ven? Este es un punto muy importante para las empresas agropecuarias, que ha generado muchas dudas, muchas dudas, y que de acuerdo a la interpretación que le estamos dando a la ley, a la facilidad, esto es lo que tenemos como resultado. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran ampliar al respecto, o si fui lo suficientemente claro. A ver, Manuel Mejía, ¿dónde andas? Que tú tuviste mucho que ver en esto. Sí, Pepe, buenos días. Aquí andamos. No, nada más pues comentar que de mi parte de aquí no hay ninguna duda, es suficientemente claro y obviamente pues mucho más amplia la explicación que tú nos estás dando al respecto, pues que ahora sí que decir que dudas después de esto, pues muy difícil, ¿no? Nada más agradecerte ahí por todavía esclarecer más esto, no tengo nada más que decir. Muy bien, muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más que quiera tener una participación, muchachos? Me preguntan aquí, entonces lo correcto es actualizar las obligaciones de quienes tengan la combinación aplicada de otra manera. Eso es lo correcto. Lamentablemente, acuérdense que la ley de ingresos me pone una restricción. Fíjense bien, me voy a regresar un poquillo aquí. ¿Sí? Aquí en esta fracción me dan 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución para presentar el aviso de cambio, ¿sí? El aviso de cambio. Entonces, si esta resolución se publicó el 18 de febrero, entró en vigor el 19 de febrero y teníamos 30 días, el tiempo para actualizar mis obligaciones se terminó precisamente el 19 de marzo. Pero el 19 de marzo, pues andábamos con la pandemia esta, digo, todavía andamos, ¿no? Con esto de que el coronavirus y que no sé qué, que bla, 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 ¿sí? Aquí lo que yo les puedo decir que es, si ustedes tenían ISR propio de manera mensual y ya presentaron enero, ya presentaron febrero, pues ya no pueden optar por semestral. Pero si a estas alturas todavía no presentan
¿sí? Todavía no presentan enero o febrero y tienen pagos provisionales de manera mensual, yo lo que les sugiero es que presenten el aviso de cualquier manera y presenten el primer semestre ya de manera enero-junio. Presenten un caso de aclaración también si es que no les acepta la fecha 1 de enero. ¿Sí? Presenten un caso de aclaración y esperemos el resultado de ese caso de aclaración. Pero vayamos por el intento de cambiar todavía a esta fecha la opción de ISR propio de manera semestral y dejar retenciones de ISR y el IVA de manera mensual. ¿Sí? ¿Alguien más? Nada. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, mientras alguien escribe, debo decirles algo, aprovechando que los tengo aquí a muchos, es, fíjense bien, con todo este rollo del coronavirus y todo esto que traemos, la recomendación de las autoridades es vayámonos a casa y quedémonos en casa. Pero pues no está de todo claro porque por un lado, vayámonos a casa, hagamos home office desde casa, pero pues hay muchos elementos que no tienen la posibilidad de hacer home office desde casa porque no tienen computadora, porque no tienen internet, porque no tienen una serie de cosas, ¿no? También, vayámonos a casa, sí, y luego las declaraciones, mañana se vencen las declaraciones de personas morales. Y pues no hay indicios, de momento, no hay indicios de que haya una prórroga respecto a la presentación de las declaraciones anuales. Entonces, yo en lo personal, yo les voy a decir lo que yo creo en lo personal. Yo creo que a pesar de que tengamos un gobierno, no quiero hablar mal, pero no me dejan de otra, a pesar de que tengamos un gobierno medio cerrado, medio incongruente, o incongruente y medio si quieren, yo creo que tenemos que ser justos en ni la página del SAT funciona al 100, ni los trabajadores estamos trabajando al 100. Entonces, y las empresas están viviendo una etapa crítica en materia de su economía, porque no están vendiendo como normalmente venden, sin embargo tienen que pagar renta, agua, luz, teléfono, sueldos, impuestos, seguridad social y todo de manera normal. Entonces, yo creo que sí debería de haber algo que estimule o que ayude a las empresas a sobrellevar este momento complicado, ¿sí? Pero de momento no tenemos absolutamente ningún indicio de que la autoridad quiera dar una prórroga, ¿no? Entonces, aquí, en la medida de lo posible, pedirles a todos que avancemos hasta donde podamos avanzar, que trabajemos como si de verdad no estuviera pasando nada, e insisto, en la medida de lo posible. Yo sé que estamos pasando por complicaciones, donde hasta cierto modo tenemos temor, y a lo mejor no es un temor por nosotros propiamente, pero a lo mejor sí por nuestros padres, por nuestros abuelos, por otras personas, adultos mayores que pudiéramos, si nosotros no nos cuidamos, pudiéramos infectarlos a ellos, ¿no? Entonces, pues ese es el comentario. Trabajemos en la medida de lo posible, de la manera más funcional que podamos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues con esto cerramos. Cerramos y pues vamos a esperar a ver qué sucede con esto para retomar los temas del cafecito. Viene Semana Mayor, que también no sé qué va a pasar con Semana Santa, pero ahí les mandaremos invitación en su momento del siguiente cafecito, que seguramente tendrá que ver
con personas físicas. Que tengan buena semana. Perdón. Espérenme. Me están preguntando la fecha límite para enviar el aviso de la aplicación del crédito diésel. Es correcto. La ley me dice que tengo que presentar un aviso de aplicación del estímulo dentro de los 15 días siguientes a que lo aplique por primera vez. Si yo lo aplico en el 2020, en el pago provisional de enero, pues seguramente lo presenté entre el 17 y 20 de febrero, pues a partir de ahí tengo 15 días para presentar el aviso. Si yo presento mis pagos provisionales de manera semestral, pues voy a aplicarlo por primera vez en el año, en el mes de julio, y a partir de ahí tuviera los 15 días para presentar el aviso. Pero ojo, si yo tengo retenciones de ISR y retenciones de IVA y el IVA de manera mensual, aunque el pago provisional de ISR propio sea semestral, yo apliqué por primera vez en el pago de enero. Entonces, son 15 días a partir de que lo apliqué por primera vez. ¿Cuál es la sugerencia? 2 sugerencias. La primera, siempre presentemos el aviso en el mes de enero. ¿Sí? Siempre. En el mes de enero, porque la ley dice que a más tardar dentro de los 15 días siguientes a que lo apliqué por primera vez. Si yo lo presento en enero, pues es antes de los 15 días después de que lo apliqué. Segunda sugerencia, si no lo he hecho, háganlo. Aunque sea fuera de tiempo, pero háganlo. ¿Sí? Es como muchas veces decimos, vale más tenerlo extemporáneo que no tenerlo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que ya no hay dudas. Pues entonces que tengan en la medida de lo posible una buena semana y cuídense mucho, por favor.